Hola, ¿qué tal? Hoy arrancamos con la segunda temporada de Inflexión Live. Quiero darle la bienvenida a todas las personas que nos están viendo en vivo y también a todas esas personas que nos están viendo en otro momento. La gran ventaja de lo digital es que se queda guardado y lo podemos ver en cualquier momento que se acomode a nuestras agendas. Y también a todas esas personas que nos están escuchando en podcast. También este programa lo llevamos a podcast. Les agradecemos la confianza de depositar en nosotros su tiempo. En el último programa de la primera temporada, en ese programa 52, hicimos un recuento de lo que fue ese año de programas de Inflexión Live. Y nos enfocamos a hablar de temas de la era digital. En esos programas hicimos un recorrido en varios temas que son de suma importancia en esto que estamos viviendo, que es la era digital. Y en esta nueva temporada estamos cambiando un poco el enfoque. Es un enfoque en donde hablaremos con y hacia las y los emprendedores. Y quiero precisar a qué nos referimos con ser emprendedor. El ser emprendedor nos referimos a esa persona que se arriesga, que toma riesgos no solo en lo individual, sino que se arriesga por la colectividad, que se arriesga por los demás. Y además ese conocimiento acumulado de sus fracasos, de sus éxitos, pues posibilita a otros, ¿no? Posibilita a quien recibe esa experiencia y le da la posibilidad de tomar mejores decisiones, de ampliar su panorama, de clarificar los conceptos con la práctica y sin duda el ahorrarse quizá un montón de libros y de práctica. La realidad es que no tiene comparación pues todo ese aprendizaje que nos puede transmitir una emprendedora, un emprendedor. En estos programas haremos eh, varias entrevistas con varios enfoques. Queremos conocer a la persona, queremos conocer a esa emprendedora, a ese emprendedor, aprender de sus talentos, de sus hábitos. Queremos conocerla a profundidad, pero además queremos saber de ese emprendimiento. Muchos de ellos, pues, no tienen un solo emprendimiento, pero vamos a elegir quizá el que ahorita los tiene absorbidos en todas sus horas, en toda su concentración. Además, quiero platicarles que en esta nueva temporada tenemos una nueva integrante. Además de Edwin y de mí, está incorporándose Brenda Medina. A quienes pudieron ver el programa 48 en la temporada anterior, quienes no lo han visto, se los recomiendo mucho porque es precisamente una entrevista que tuvimos con ella. Y hoy ya no es nuestra invitada, ya es nuestra socia, ya es nuestra coproductora, nuestra coconductora de Inflexión Live. Estamos muy contentos de que este proyecto va a crecer con ella. En esta nueva temporada, los programas tendrán varias secciones. Vamos ahorita a arrancar con la primera sección y los dejo con Brenda en la sección Inflexión en la vida de. Roberto, muchísimas gracias de verdad por esta presentación y la verdad es que estoy muy emocionada porque en esta sección tenemos el gran honor de conocer de viva voz a nuestros invitados, su trayectoria y ese punto de inflexión en la vida que los llevó a emprender y por supuesto cómo ha sido el camino en estos emprendimientos. Hoy tenemos un gran invitado, Ariel Matus, que nos acompaña desde Chile. Bienvenido, Ariel, de verdad qué honor, qué gusto y qué alegría poder conectar contigo y todo lo que tienes para compartirnos a, pues bueno, toda la audiencia que nos escucha. No, muchas gracias, Brenda, un placer conocerte y un abrazo también a Edwin y Roberto, que ya habíamos tenido varias pláticas anteriormente y faltaba volver a reencontrarnos y qué
qué mayor orgullo que haber sido invitado a este primer capítulo de la segunda temporada de Inflexión Live. No, hombre, el honor es todo nuestro y nos encantaría saber, conocerte, ¿no? Un poco más y cómo podrías definir quién es Ariel Matus. Una gran pregunta. De hecho, hace 2 días atrás estuvimos participando en una actividad que estamos realizando por un programa justamente de apoyo a emprendimiento, donde estamos trabajando con una red de mentores. Y la charla se trataba un poquito de eso, de mirarse hacia uno y decir en qué etapa estoy. Yo estaba ahí participando de oyente, pero justamente salió esta pregunta. Y la dinámica era tratar de identificar en qué etapa de la edad de tu vida uno se encontraba como emprendedor, como emprendedora. Y llegué a la conclusión, no sé si te va a causar un poco de risa o no, pero yo estoy en la época entre los 17 y 21 años, por ahí. Me creo No, joven. o sea, coincido, por supuesto, obvio sí. Me creo joven todavía, pero claro, desde el punto de vista de mentalidad de emprendimiento. Y un poco analizando esa faceta, o sea, quién es Ariel Matus como emprendedor. Justamente una de las cosas que he ido descubriendo con el tiempo es que la capacidad de poder ir descubriendo cosas es algo que me apasiona. El poder conversar con gente, como le decía Roberto en la introducción, el hablar con otras personas, con otras experiencias y desde ahí ir absorbiendo y tomando herramientas que me permitan ir armando nuevos desafíos. Creo que por ese lado se define el perfil un poquito de Ariel Emprendedor y la edad mental, por decirlo de cierta manera, justamente porque lo hago con energía, con ganas, sin mucho miedo a que vaya a fallar. Creo que aprendí también a golpe duro a que a veces uno comete errores, falla, pero es parte tremenda del aprendizaje. No, y coincido contigo, ¿eh? Transmites esa frescura, viendo tu indumentaria, ese blazer rojo, ¿no? Con tanto poder, con tanta fuerza, o sea, es algo que transmites y que lo podemos percibir. Y me gustaría mucho conocer y que nuestra audiencia pudiera saber cómo ha sido este proceso de ser emprendedor, porque muchas veces, pues bueno, vemos la punta del iceberg, ¿no? Vemos ya todos los espacios, todo lo bonito, ¿no? Pero a veces pues, las historias tienen algunas otras y puntos de inflexión justo. Entonces, me gustaría saber cómo ha sido tu propio proceso para ser emprendedor y cuál fue como este punto, ¿no? En el cual tú decides emprender. Sí, es un proceso. De hecho, después al final te voy a contar justamente uno de los proyectos que tengo ahí en el cajón que está en proceso todavía. Pero el tema de emprender nació desde muy pequeño, de hacer quizás cosas como reparar bicicletas, salir a comprar repuestos a un sector acá de Santiago, en Chile, donde venden repuestos y arreglaba las bicicletas de mis amigos. Obviamente no ganaba nada, pero no importa, estaba tratando de hacer cosas y hay una serie de historias y reflexiones que fueron pasando durante muchas veces. Del punto de vista de cómo fui llegando a esto, fue una vuelta bien larga. Estudié en la universidad gracias a todo el apoyo de mi familia, gracias papá, gracias mamá por todo el apoyo, a mis hermanos también, porque fui el primero que pudo ingresar a la universidad y por lo tanto de ahí fue un esfuerzo familiar tremendo para que todos los 3 fuéramos profesionales. Y bueno, empecé a trabajar y por esas cosas de la vida, habiendo estudiado negocios, áreas comerciales, empecé a trabajar en auditoría de estados financieros. Me fui por un lado completamente distinto. Me saco el sombrero a todos los contadores. Mi padre es contador, mi mujer, que es mexicana, también es contadora, así que me saco el sombrero frente a los contadores, pero hice todo el camino por el área de finanzas. Y siempre estuve como mirando, haciendo mi trabajo y mirando hacia el otro lado, cómo puedo innovar, cómo puedo mejorar procesos. En algún minuto después de eso trabajé en Nestlé, en el área de cereales para el desayuno, que es un joint venture con Estados Unidos, con General Mills. Y trabajando justamente en el área de control de gestión de gastos de marketing. Pero incluso fui capaz de manejar arquitecturas de precio, presentar propuestas de packaging, siempre con ese ojo mirando hacia el otro camino. Y después, debido a mi desempeño, tuve la suerte de llegar a cargos de importancia. A los 31 años tomé una gerencia de finanzas en una empresa en Chile que tenía 1.200 trabajadores y yo directamente un área entre reportes directos e indirectos de casi 25. Entonces, fue un tremendo salto en mi carrera, pero área de finanzas. Pero ¿qué pasó? Ariel salía a vender con el equipo comercial, porque en esa empresa que era de venta de maquinaria para la minería, había que salir a vender porque el gerente de finanzas era parte de la decisión financiera, el proyecto, la evaluación y la firma de los contratos. Entonces, de nuevo, seguía hacia el área comercial, creativa, valor, y empecé a ver que tenía mucha habilidad en ese lado, incluso haciendo
cursos de liderazgo para Latinoamérica. ¿Y por qué lo quiero conectar esa parte, esa pequeña parte con inflexión? Porque justamente en estos cursos de liderazgo, cuando me tocó vivir a mí la experiencia bajo el paraguas de esta empresa multinacional que es Sandvik, que la quiero mucho porque significó mucho en mi vida profesional, nos hicieron dibujarlo una vez y lo que hice fue dibujar que mi vida era una constante inflexión. Era siempre ese punto donde iba llegando y cambia la curva de desarrollo y ahí partía otra. Y siempre fui tomando decisiones, buscando el riesgo, avanzando. Y bueno, seguí en eso, me fui a la minería, pasé a ser director financiero de una minera de oro, imagínate, excelente, pero quería emprender el niño. Y ahí empieza este ojo hacia el lado. Desde ya que estuve en Sandvik, empieza a apoyar proyectos de emprendedores que lamentablemente fracasaron, pero con mucho dolor, era como after office. Y trabajaba y después me pasaba a juntar con el equipo del proyecto emprendedor que involucré, me puse dinero, de hecho las 3F, Family, Friends and Fools, así que está todo junto. Y quedé con ese bichito de emprender hasta que se me ocurrió un primer proyecto emprendedor basado en una necesidad de padres que se llama bambinots.com y ya me lancé. Levantamos fondos, participamos en concursos, logramos desarrollar nuestra plataforma y cuando me había cambiado de trabajo a la minera, nos ganamos un viaje a Silicon Valley. Yo recién me había cambiado de trabajo. La primera decisión personal fue renuncio a ser un director financiero en una minera de oro y me voy a Silicon Valley a vivir este mundo del emprendimiento. Finalmente, uno baja la intensidad, pedí 2 semanas de vacaciones. Mira, Ariel, recién entrando y pidiendo 2 semanas de vacaciones. Disfruté el viaje y la verdad es que durante 2 años el emprendimiento nunca despegó. El año 2014 me ofrecen ir a vivir a la operación minera, a trabajar allá, a 4.300 metros de altura, lo cual todos los meses viajaba, pero decía, voy para allá, voy para acá, voy para allá, por acá. Y tomé la decisión finalmente de dejar mi trabajo corporativo y decir, bueno, mi proyecto no ha despegado porque yo no me he dedicado completamente, así que vamos a hacer el compromiso. El porrazo, ni te lo encargo. Si quieres, después te lo puedo seguir contando, pero es el origen de Ariel Emprendedor y desde ahí hasta ahora no he vuelto a trabajar corporativamente. He sido completamente independiente ya prácticamente 2014, ahora son 7 años. Y bueno, ahí hay varias otras cosas que te puedo ir contando después, Brenda, pero creo que ya quedó claro esta locura. Está buenísimo. Y creo que esto ayuda mucho a los emprendedores que nos están escuchando, que nos están viendo, porque a veces, insisto, ¿no? Vemos el éxito, vemos los frutos, pero este riesgo que hay, ¿no? Al emprender, creo que pues no estamos 100% preparados, ¿no? Al final, lo que tú decides fue, a ver, si realmente lo quiero, venga, ¿no? Y obviamente toda magia tiene un precio, ¿no? Y obviamente el primer precio es, ¿no? Muchas cosas en cuanto a tu tiempo, me imagino, pero me gustaría saber, en este riesgo, en este momento de asumir, ¿no? El decidir ya irte de lleno como emprendedor, ¿te sentías como ya preparado? ¿Te preparaste? O es que el punto no hay un curso, ¿no? Actualmente, o no había en ese entonces quizá un curso para el ABC para aprender, pero ¿cuáles fueron como esos elementos que te hicieron dar ya el salto por completo y decir, este es el momento? Mira, la verdad que siempre, como te dije, tenía estas ganas de emprender, pero este proyecto finalmente y este cruce con una decisión de ir a vivir, a trabajar en una faena, o sea, yo me saco el sombrero también por la gente que trabaja en la minería en Chile a 4.000 metros de altura, pero en ese minuto dije, bueno, tengo como la excusa perfecta, por decirlo de cierta manera. Me inventé la excusa, pero en ese minuto nunca dimensioné, como dices tú, el tema de los riesgos. Y hoy día cuando lo miro en retrospectiva, de hecho, trabajo con muchas personas que están en un camino similar. Estoy haciendo acompañamiento y mentoría para ejecutivos que dejaron su trabajo por distintas razones y que tienen esta inquietud de hacer un emprendimiento o invertir en emprendimiento, y justamente es parte de ayudarlo a vivir este proceso, porque me di cuenta que la capa de superhéroe la tenía puesta, pero tremendamente, y no dimensioné los riesgos. Finalmente, durante un año estuve ocupando mis ahorros para mantener un estándar de vida. Ya tenía 2 hijas, tengo 2 hijas, Tamara y Amelia, que son la inspiración de mi emprendimiento, y eso me daba más fuerza. Pero después, claro, se fue acabando la caja, uno tiene que empezar a prepararse, uno contrata gente, uno contrata oficina, toma una serie de decisiones que finalmente van en contra del espíritu emprendedor.
Y bueno, la verdad es que el proyecto estuvo zombie, por llamarlo, 3 años más, 4 años más. No despegaba, costaba mucho, levantamos fondos, capital privado, visité Estados Unidos, México, o sea, no puedo decir que lo pasé mal, pero en cierto modo nunca logramos despegar, generar ese punto de inflexión para que fuera autosustentable. Hasta que veníamos bien antes de la pandemia, yo decía, 2020 va a ser un año espectacular, habíamos crecido, ya lo que hacemos nosotros que es ayudar en la educación inicial, todo lo que son los kinder en México, a la comunicación, habíamos recibido muchos clientes a finales de 2019. Estábamos cerrando un acuerdo con educación pública, con una comuna de educación pública acá en Chile, lo cual nos iba a permitir duplicar la facturación que teníamos, o sea, era punto de inflexión completo, pero San COVID apareció y todo se vino a negro. Facturación en 2 o 3 meses a cero. En Chile las cuarentenas fueron muy estrictas. Los colegios que teníamos decidieron no contratar nuestro software porque pasaron una educación virtual, entonces estaban ocupando plataformas de comunicación como nosotros ahora, y nuestros centros de educación inicial estaban cerrados porque eran todos privados y no podían funcionar. Así que ese es un poquito el resumen de Bambinote, pero en el camino, y parte también de lo que decía Roberto, fui viendo esta faceta, como te comentaba, desde mi experiencia, desde vestirme de emprendedor, empezar a ayudar a otros emprendimientos que les fuera mejor. Se empezó a generar una mezcla virtuosa entre la experiencia corporativa y agradezco haber sido gerente de finanzas porque son finalmente los que toman las decisiones de adquirir o no un producto. Mira lo importante en el rol. Después como emprendedor me tocó aprender a vender y vivir lo difícil que es la venta. Entonces, en este minuto, cuando un emprendimiento quiere llegar a esa fase de empezar a crecer, a generar un punto de inflexión en sus ventas, yo puedo conectar esos 2 puntos y desde ahí es que nace este otro emprendimiento que se llama Innovar es Hoy, que es la empresa consultora la cual estoy desarrollando, que partió como un juego de decir, oye, no puedo ser Ariel de Bambino, tengo que tener otra marca. Y de repente en el juego de palabras dije, pero innovar es hoy, no mañana, ¿por qué esperar hasta mañana? Innovemos hoy, y por ahí empezó a salir el nombre, y al principio lo ocupaba como nombre, ni siquiera tenía una empresa constituida, nada. Y poco a poco fue tomando vuelo, gracias a que tuve la posibilidad de hacer talleres, mentorías, formación, y la gente empezó a hablar de los talleres de Innovar es Hoy, la aceleración de Innovar es Hoy, y empezó a tomar fuerza y valor de marca, y hoy día, este año en la pandemia, estos últimos prácticamente 12 meses, la verdad que ha explotado. He tenido que buscar apoyo dentro de la red de contactos con otras personas que nos conocemos en estos procesos de innovación, redes de mentores, centros de innovación, incubadoras, porque he tenido que enfrentar proyectos donde no soy yo, no soy el solopreneur, no soy Ariel Matus nomás, sino que necesito un equipo multidisciplinario, y eso ha llevado a que la consultora ha despegado muy fuerte durante los últimos 12 meses. Buenísimo. Y es que sin duda 2020 a todos, ¿no?, nos movió el plan que estaba en nuestras mentes y creo que ha generado estos grandes saltos, ¿no? Como lo que has vivido tú, de que estar quizá en un proyecto que creíamos que tenía una vida como ya determinada, a innovar, a tener este tipo de marcas, ¿no?, que ya tienen un valor importantísimo y me encanta el nombre, ¿no? Innovar es Hoy. Y hablando justo de estos elementos que necesitamos para emprender, el talento sin duda, ¿no?, es un intangible completamente valioso. Me gustaría que nos contaras cuáles son esos talentos que a ti te han permitido transitar en esta riesgosa misión de ser emprendedor. Mira, yo creo que todo este camino con Innovar es Hoy partió, o sea, siempre me gustó estar en la parte de formar personas. Por eso es que tuve la posibilidad de hacer estos cursos de liderazgo cuando estuve en Zambic, y de hacerlo no solo para Chile, para Latinoamérica. Siempre como que una de las virtudes que tuve en el mundo profesional era que lograba hacer que las cosas sucedieran y no presionando. A veces sí, es verdad, pero también entendiendo que hay personas detrás. Por lo tanto, el poder la innovación, y aquí no sé si los demás los muchachos lo van a compartir después, pero la innovación no es solo hacer cosas disruptivas, la innovación nace desde buscar oportunidades para el mejoramiento continuo y crear espacio para ir escalando en etapas de innovación. Entonces, en esa parte creo que tuve la suerte de poder desempeñarme muy bien en el mundo corporativo. Como emprendedor, como te digo, fue un fracaso al inicio. Fueron 4 o 5 años de fracaso, porrazos,
creer que podía hacer las cosas, sentirme con una capa de superhéroe, justamente como si lo había podido hacer tan bien en el mundo corporativo, ¿por qué no lo iba a hacer tan bien en el mundo emprendedor? Y es ahí donde se genera este balde de agua fría en algún minuto, y la humildad creo que es un factor súper relevante, porque empecé a mirar y decir, bueno, en este proceso, ¿qué aprendiste? Tuve que, al principio, ¿por qué tengo que ir a talleres si yo soy tan talentoso? Y tenía que ir a los talleres, que hoy día son los que yo feliz hago para los emprendimientos, para los emprendedores y emprendedores. Y al principio era como, no, ¿por qué? Si yo estudié, tuve una carrera exitosa. Y finalmente, cuando me di cuenta que eso era fanfarronear, era una estupidez, y ahí viene la conexión con otro proyecto que tengo nace este personaje que se llama Startúpido, el emprendedor estúpido. Y es un proyecto que está, es un libro que está escrito, que cuando estaba terminando, cuando empezó el COVID, y dije, no, este libro va a tener que ver si justamente el viaje termina o no con el COVID. ¿Qué pasa? Si el COVID mata o no este Startúpido. Y ahí estamos ya empezando a retomar el escribir este libro. Pero ese momento me di cuenta que había sido un emprendedor estúpido y que no me había dado cuenta de todo lo que había aprendido en el camino, de todo lo que me habían enseñado, metodologías nuevas, puntos de vista, piezas clave que quizás si la hubiese tenido antes en el mundo corporativo, me hubiese ido incluso aún mejor, porque innatamente, inconscientemente quizás las utilicé en algún minuto, pero después cuando las sistematizas y las consideras dentro de tu caja de herramientas, son súper útiles y productivas para generar cambios. Y desde ahí, en ese minuto fue cuando dije, oh, algo pasó. Ahí surge este tema. Oye, y estaba empezando a hacer talleres. Empecé haciendo talleres de pitch, que fue justamente como conocí a Edwin y a Roberto. Pero después me di cuenta que para hacer un taller de pitch, que yo lo aprendí a hacer, yo levanté capital, participé en concursos, me gané incluso un viaje a México, a una feria de emprendimiento gracias al pitch. Empecé a enseñar el pitch, pero después me di cuenta que la materia prima, el concepto de propuesta de valor, el contenido, tenía muchas deficiencias desde el inicio. Y empecé a conectar con todo este viaje del emprendedor desde que uno toma la decisión, desde la estabilidad. O sea, ¿tengo o no el suficiente oxígeno, la estabilidad con mi núcleo cercano para tomar el riesgo que yo estúpidamente tomé en dedicarse, en hacer un proyecto emprendedor? Y por lo tanto, antes de la pandemia y durante la primera etapa de la pandemia, ese fue el renacer de Innovares Hoy. Eso fue lo que empecé a buscar como servicio, es decir, oye, a todos nos pegó, me incluyo, mi empresa factura cero, se iba a salvar, factura cero. Pero ¿qué hacemos? Bueno, revisemos cuánto oxígeno tenemos, quiénes son los que te rodean, cuánto tiempo te dedica a ti, no dejes que la angustia te genere incertidumbre y te lleve a tomar malas decisiones. Entonces, rearmemos todo el tren, desde tu estabilidad, reencontrémonos con la propuesta de valor. Yo lo llamé, era el taller de los reencuentros. Reencontrémonos con uno mismo, con el espíritu emprendedor, con tu propuesta de valor y con tu disciplina comercial. Y generé una concatenación de experiencias que finalmente eran procesos de acompañamiento de 2 meses, 3 meses, pero que permitía a las personas tomar una decisión tan sabia como sigo o no sigo. Y creo que esos momentos de pandemia era vital tomar la mejor decisión para poder aguantar todo el tiempo que no sabíamos que se nos iba a venir encima. Sí, extraordinario, wow, me encanta. Y hablando de uno de los puntos que me parece crucial y que creo que ha estado constante en todo lo que nos has platicado, es acerca de los hábitos, ¿no? Estas pequeñas acciones que decidimos tomar pues a veces en esta victoria privada, ¿no? Los hábitos son ese levantarnos cuando suena el despertador, son esas victorias que no las vamos a presumir de repente en redes sociales de wow, hoy hice tal cosa, pero que deben estar presentes y que justo nos permiten ser ese peldaño para cosas grandes. Me gustaría mucho y me gustaría muchísimo que nos compartieras a mí y a toda la audiencia cuáles son esos hábitos que tú consideras son cruciales, son clave como emprendedor, porque muchas veces como emprendedores queremos asumir, ¿no? Y creemos que quizá bueno, ser creativo, sí, como dices, ¿no? No solamente es la parte de pensar fuera del cuadro, es esta parte de la constancia, es de resolver y demás, pero ¿cuáles serían para ti, bueno, tus hábitos que nos pudieras compartir que dices, wow, esto es crucial y seguramente para los emprendedores que nos escuchan pueden ser de las cosas que debemos cultivar? Sí, o sea, tremenda pregunta, pero voy a mezclar un poquito más
también con puntos de vista, porque los hábitos generalmente son las buenas prácticas que uno tiene para lograr objetivos, pero el gran punto de inflexión aquí, aprovechando el nombre de este programa, que nuevamente gracias por la invitación, es que todos estos hábitos que les voy a comentar, quizás que son pequeñas buenas prácticas, tienen resultados cuando tu visión cambia desde el punto de vista de tus clientes, desde las personas que están rodeándote. Porque es muy distinto lo que uno cree con respecto a cualquier iniciativa emprendedora. Y cualquier iniciativa emprendedora no es solo crear una empresa o un esfuerzo emprendedor, es también quizás buscar trabajo. Uno mismo como persona es una propuesta de valor para justamente poder optar a una posición en una empresa. Cuando uno empieza a ver lo que uno hace desde el valor que le entrega al otro, creo que ese es el primer tema de perspectiva que nos va a ayudar a que, en base a esa nueva perspectiva, con hábitos que son súper claves, logremos resultados. Lo primero es que tienes que sembrar para cosechar. O sea, los resultados no llegan solos. Si tú tienes un desafío y un proyecto emprendedor y los clientes llegan solos, felicitaciones, eres la excepción a la regla, lo conseguiste, adelante, reviéntala. Pero la mayoría de los emprendedores tenemos que remar y remar para empezar a conseguir resultados y transitar esta curva. Entonces, en ese sentido, todos los días hay que salir a buscar oportunidades. Los ciclos de venta no dan estadísticas a nuestro favor, al contrario, las estadísticas, las probabilidades van en contra. Entonces, una de las cosas que me pasó y que fue justamente lo que puse en práctica en pandemia, teniendo Bambi no ya descansando porque no se podía hacer nada, y con Innovares Hoy, bueno, todo lo que tenía como talleres presenciales también fueron cancelados, entonces estaba en cero, completamente en cero. Y dije, bueno, pastelero tus pasteles, como decimos en Chile, hay que empezar a sembrar para cosechar. Y empecé a hacer prospección todos los días. Entonces, ese sembrar para cosechar tiene que ver mucho con tu planificación del día a día. Uno de los consejos que siempre le doy a todas las emprendedoras y emprendedores es que fijen en qué horario sus clientes están dispuestos a escuchar sus ofertas. Y esos horarios bloqueenlo para buscar clientes. Lo demás se puede hacer en cualquier otro horario. No, es que a las 10 tengo reunión con el contador. No, sí es súper importante, pero el contador no te va a generar clientes, no te va a generar prospectos. Entonces, hazla a las 9 de la mañana, porque quizás a las 10 tienes que estar llamando clientes. Entonces, el entender esta propuesta de valor desde el lado de tus clientes y llevarlo a este sembrar para cosechar requiere que todos los días bloquees tu calendario en buscar oportunidades en el horario en que tus clientes van a estar más disponibles para escucharte. Y eso implica manejo de agenda. O sea, no hay otra cosa, disciplina. Por eso lo último que te dije, reencontrarte con tu disciplina comercial. Y además ese manejo de agenda, como es día a día, imagínate, o sea, hay 3 niveles siempre digo de administración: estratégico, táctico, operativo. Lo que llamo, enfócate en lo operativo, en qué hago hoy y qué hago mañana, porque cada día voy haciendo un poquito que avance. Entonces, o sea, no todo es urgente, no todo es prioritario. Y eso implica que tú puedes hacer una lista de 100 cosas, pero ¿qué voy a hacer hoy de las 100 que tengo en la mesa? ¿Cuáles son las 3 que me comprometo hoy a avanzar para que me queden 97? Y quizás pasaron otras cosas y la lista subió a 120. Pero, ¿qué 3 cosas hago hoy día para buscar oportunidades, manejando mi agenda? Y todo lo demás tengo que separar, clasificar entre qué es prioritario realmente, qué es urgente realmente, y cómo lo veo, viendo si va a tener un impacto en mis ingresos futuros. Si no, no es urgente, no lo hago, lo postergo. Buenísimo, qué fuerte, revelador. Por favor, todos lápiz y papel, porque esto no se puede quedar ahí como que lo escucho, tienen que ir y tomar nota de todos estos consejos. Gracias de verdad, Ariel. Me encantó esta sección para conocerte, ¿no? De viva voz y en primera persona. Pero ahora vamos a tener la gran oportunidad también de saber un poco más acerca de Innovares Hoy y además de otros emprendimientos que sé que tienes. Y vamos entonces a esta segunda sección con Edwin y Roberto. Muchas gracias, un abrazo, Brenda, un gusto conversar contigo. Un placer. Ariel, qué gusto verte de nuevo, reencontrarnos. Un saludo hasta allá. Abrazos también desde acá, desde Chile. Qué gusto tenerte aquí. Gracias por la confianza de compartirnos esa faceta de éxitos y descalabros y cosas que aprendiste
Gracias por compartirlas en este espacio. Esta es tu casa y nos da mucho gusto comenzar esta temporada contigo porque te conocemos ya de tiempo y hemos visto ya en varias ocasiones tus talentos. Y uno de los talentos que se cristalizó en Innovares hoy, pues es precisamente ese espíritu de ayudar a otros, ¿no? Y quiero preguntarte en específico, lo acabas de decir tú, lo principal es entregar un valor. Cuéntanos de Innovar es hoy, ¿qué ayuda a resolver? ¿Cuál es el valor que está entregando al mundo? Básicamente la propuesta de valor es ayudarte a no equivocar el camino. Y en ese sentido, una de las grandes cosas que nos sucede a todas las emprendedoras y emprendedores es que hay una gran cantidad de incertidumbre que nos genera temor, nos genera nervios, nos genera tomar a veces decisiones de forma quizás no muy elaborada, y eso aumenta la variabilidad. Si lo llevamos a un contexto propio de negocio, toda la incertidumbre, toda esta estabilidad de uno mismo como emprendedor, que es el motor que está sacando adelante este proyecto, va a tener un impacto en una variabilidad que se proyecta en el tiempo y esa variabilidad se va sumando. Y por lo tanto los resultados son menos predecibles. Eso es ayudarte a no equivocar el camino. Lo que hago en las diferentes experiencias que capitalizamos a través de Innovares hoy es justamente tratar de identificar en grupo de personas dónde está esa oportunidad de ir corrigiendo, disminuyendo esta variabilidad. Incluso llegando a veces a resultados donde la gente dice, no voy a emprender o voy a bajar la cortina y no puedo seguir con esto, porque la verdad no tengo esa estabilidad o ese control de predecir qué va a pasar o qué tengo bajo control hoy día para lograr algo mañana, y al final estoy simplemente desangrándome, y es mejor hacer la pérdida hoy que seguir desangrándome hacia el futuro y generar más daño a mi entorno. Esa es un poco la visión de propuesta de valor hacia Innovares hoy, y en la práctica aumenta las ventas. Si nos vemos todo esto que suena quizás un poco más intangible, más blando, se traduce en aumento en las ventas. Eso es todo. Buenísimo. Pues también darte la bienvenida, mi querido Ariel. Es un placer tenerte en este primer programa y estoy seguro que no va a ser la única ocasión en que vamos a compartir este programa contigo. Y ahorita comentabas justo de esta propuesta de valor que ofrece Innovares hoy, y yo creo que de pronto una de las grandes recomendaciones que se hacen en los emprendimientos es encontrar a ese cliente, ¿no? A ese cliente ideal, a ese cliente a quien vas dirigido. Y quisiera preguntarte, o sea, ¿cuáles son esos lugares comunes o esos errores o esos problemas que tiene el emprendedor con los que decide acercarse a ti, a tu equipo, para solucionar, ¿no? Estos problemas que pudieran ser pues transversales en la mayoría de los emprendedores. Uh-huh. Sí, mira, este modelo de los reencuentros que le comentaba a Brenda y que ¿cómo se llama? Es parte de este aprendizaje del mirar en retrospectiva, que también fue justo cuando los conocí a ustedes. Estaba en ese proceso de construir algo que fuera realmente una propuesta concreta y entendiendo cuáles son los focos que podemos desarrollar con Innovares hoy. Y digo podemos porque también Innovares hoy siempre lo concebí como un vehículo para juntar talento, equipos multidisciplinarios y desafíos que sean desafiantes y donde tengamos que complementar nuestra experiencia. Entonces, va a depender un poquito la mezcla de cada etapa que tenga el proyecto emprendedor. Cuando estamos hablando de emprendimientos que son más familiares, que son un poco más de sobrevivencia, ahí estamos pasando algún problema, pero bueno, ya pasó el carro de bomba. Cuando son emprendimientos más de base, claramente el tema de la estabilidad familiar, personal, tiene una ponderación mayor y es donde hay que invertir más tiempo en corregir eso. A medida que el proyecto va creciendo, ya tiene tracción y que ya tiene incluso empresas contratadas, digamos, una segunda etapa, cuando ya empieza a tener empleados, trabajadores, colaboradores, los problemas se van mutando a otras cosas que son respecto al foco de la planificación de mi gestión comercial. Y eso es transversal y se amplifica incluso, aunque no lo creas, en grandes empresas. Hoy día tenemos empresas, en México tienen tremendas empresas, Chile tenemos tremendas empresas que venden porque ya hicieron un camino, tienen una marca conocida, son filiales de multinacionales,
pero cuando entramos en el detalle de cómo es su disciplina comercial, de si están entregando una propuesta de valor, muchas veces quedan al debe. Y eso creo que es uno de los síntomas más críticos en toda etapa, desde la etapa inicial, como te digo, donde quizás se pondera más con esta parte personal, pero a medida que la empresa va creciendo, esta miopía de entender mi propuesta de valor y quién es mi cliente porque recibe esa propuesta de valor y no saber que uno tiene que todos los días ir buscando oportunidades, generalmente son puntos de inflexión donde si hacemos intervenciones, las empresas empiezan a crecer porque aceleramos sus procesos. Sí, qué importante es replantearse y hacerse esa pregunta de qué valor estoy entregando al mundo. Y ahorita lo decías tú, es allá donde en esta búsqueda de oportunidades nace. Y yo te conocí en un curso donde aprendí muchísimo sobre cómo comunicar, ¿no? Y quiero preguntarte sobre esta habilidad, porque ya no nos podemos escapar de ella, porque todo es comunicar y cuando estamos en esa búsqueda de oportunidades de clientes, como tú lo dices, a través de un método y todo, la comunicación, el desarrollo de esta habilidad es crucial. ¿Cómo la desarrollamos? ¿Qué conceptos, en qué conceptos fijarnos, además de ir contigo y acercarse a ti? ¿En qué conceptos poner atención? Sí, esa pregunta es parte también de estos análisis o evaluaciones que se hacen cuando conocemos proyectos. ¿Cuál es la capacidad del equipo de movilizar a otros que se entusiasmen con el proyecto? Y eso se genera prácticamente por la comunicación, que fue lo que nos reunió por primera vez justamente. El comunicar valor tiene varios componentes. Hay toda una metodología que es la que yo practico y en la que enseño, la que ustedes disfrutaron durante el curso. Lo hicimos bien breve porque eran varios módulos, pero hay una metodología que te permite desarrollar esta habilidad. No es un talento. Hay gente que tiene más desarrollada esa habilidad, pero no es que sea un talento de algunos y de otros que no los tenemos. Al contrario, todos podemos desarrollar nuestra habilidad de comunicar, pero tenemos que tener cierta práctica. Algunos avanzan más rápido, otros avanzamos más lento, y eso va a depender de cuánto invertamos en poder desarrollar esta habilidad, este músculo de poder comunicar valor. Ahora, rápidamente, y si quieren podemos seguir profundizando, pero para poder hacer una buena presentación, narración, tengo que mezclar herramientas como quizá el storytelling, el pitch, que fue parte de los módulos que revisamos nosotros en ese curso que los conocí, donde tengo que entregar estructura, pero también un relato que genere cercanía del punto de vista humano. Esos como son los dos conceptos que hay que mezclar en esta narrativa. Pero para poder hacer un buen relato comercial y desarrollar esta habilidad, uno tiene que invertir, y siempre lo digo, entre 12 a 16 horas de trabajo durante varios periodos de semana, donde el 60% del tiempo principalmente se dedica a la construcción del guión. El qué voy a decir en base a una estructura y con una narrativa que genere un relato cercano. Ese proceso tiene que tener mucha iteración. Y no solo lo que yo crea, sino que tengo que validar con otros, porque es más importante lo que los otros entienden que lo que yo quiero decir. Desde ahí, este 60% me permite tener una base de un guión. Sobre esa base, construyo el desempeño escénico. Y eso es súper natural. Si yo voy a salir a hablar de un proyecto del cual no sé qué decir, no confío, no muestro pasión, mi lenguaje no verbal no fluye. No lo puedo generar. Y me pongo nervioso y me equivoco. Entonces, hacer una presentación de negocio no es solamente hablar de oratoria, es este contenido que hay que traer desde el punto de vista de estructura negocio y desde el punto de vista de relato persona, humano, que permita que la gente cuando lo escuche se movilice. Y después viene esta práctica que llamo yo del desempeño escénico, donde se ve todo el lenguaje no verbal para que junte, amalgame con este guión, con este relato, para después finalmente llevar ese relato a los soportes que tú quieras. Si lo vas a ocupar como un video, como una presentación en diapositiva, en Filmina, eso ya es parte de la última 10%, que es cómo lo transmito ese mensaje. Incluso aquí quizás van a pensar muchas personas que nos están escuchando que, pero es que mi emprendimiento se basa en las redes, en redes sociales. Bueno, con mayor razón, hacer este trabajo con el equipo fundador, con el equipo desarrollador, por más que sea un software, te permite tener una materia prima completa para después vaciarlo y justamente definir cuál va a ser tu estrategia de comunicación a través de redes sociales. Por lo tanto, este trabajo de 12 a 16 horas, que es un poco lo que yo recomiendo hacer, enfocado en el concepto de propuesta de valor y cómo contarlo, te va a permitir generar un soporte y desde ahí empiezas a rediseñar tus procesos para acelerar el negocio.
Está buenísimo. Y ahorita que mencionabas justo lo que aprendimos en el curso, y recuerdo que platicábamos contigo y te decíamos, oye, recomiéndanos libros, dinos qué más elementos tenemos que conocer para podernos comunicar adecuadamente. Y nos decías, o sea, la teoría es poca y la práctica es mucha, ¿no? Que coincide con esto que dices, es una habilidad, hay que practicar, hay que desarrollarla. Y bueno, y públicamente te digo que hicimos la tarea. Ya hicimos la primera temporada de 52 programas y, y esto que nos platicabas de que es práctica, 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 pero sin duda a partir de una metodología, eso es lo importante. Y quisiera preguntarte sobre un tema que creo que es de interés para muchas personas que nos están viendo y para nosotros. Tu negocio está enmarcado en la parte de servicios, ¿no? O sea, de pronto para los emprendedores que están en el lado del producto, en donde quizás es más sencillo sacar los costos, y a partir de ahí ver el margen que quieres ponerle a tu producto, a veces pudiera ser más fácil esta parte numérica, pero como recomendación, ¿cómo puedes tasar este tema de los servicios, de cobrar lo adecuado, ¿no? O sea, porque toda esta experiencia que nos has platicado, que han sido años de aprendizaje, que has puesto en valor, ¿no? Te has dado la tarea de poner en valor esa experiencia. ¿Qué recomendación le puedes dar a las personas que están en ese mismo sector de servicios? ¿Cómo tasar, cómo ponerle precio a lo que están ofreciendo a sus clientes? Sí, mira, bueno, antes de entrar a responder esa pregunta, los quiero felicitar y nuevamente gracias por haberme invitado a este primer capítulo de la segunda temporada de Inflexión Live, porque justamente el tema que conversamos cuando nos conocimos era cómo ustedes podían materializar esta propuesta y este es el resultado. Más de 53 programas, una temporada completa, así que felicitaciones, Roberto, Edwin y bueno, Brenda que se suma al equipo ahora, así que feliz de que se haya concretado ese proyecto que tenían y que lo estén haciendo también, eso me encanta. Así que cuenten conmigo siempre para lo que necesiten. Ahora, entrando a esta pregunta, Roberto, cuando tú te enfocas en tu cliente, que es un poco lo que preguntaba Edwin, ¿cómo descubro a este cliente? Cuando me pongo los zapatos de él, la verdad que la diferencia de producto o servicio se diluye bastante, porque la clave del éxito de todo proyecto emprendedor es 90% estar pendiente de lo que le pasa a tu cliente. El producto o servicio o proyecto que estés desarrollando pasa a ser un vehículo para entregar el valor. Tiene una relevancia importante, claro, porque si yo te voy a entregar un producto, tiene que el cliente vivir la experiencia que yo le prometí que iba a tener, que es mi propuesta de valor. Si yo ofrezco un servicio, finalmente cuando entregue el servicio, que en el caso mío son asesorías, consultorías, experiencias de aprendizaje, clases que hago también de formación en universidades, posgrados, en empresas, formando equipos comerciales, yo hago una promesa que voy a entregar un servicio con un valor para ellos. Y por lo tanto, lo que yo haga en el servicio tiene que cumplir ese estándar. Si te das cuenta, se diluye esta diferencia entre producto y servicio. Ahora, claro, desde el punto de vista de cálculos financieros, cambia un poco la matemática, pero finalmente el poder fijar el precio tiene una construcción de pirámide que es parte de los procesos que también hago con los proyectos emprendedores. Definimos esta nube de puntos. Lo primero es el costo más margen. O sea, en el caso de los productos, mucho más tangibles. ¿Cuánto es lo mínimo que necesito vender con el margen que tengo de mis productos para poder sacar un sueldo que me permita mantenerme enfocado en el proyecto? Ese es el cálculo que hay que hacer para determinar cuál es el mínimo y por lo tanto cuántas unidades y a qué precio. Y ahí uno empieza a calibrar. En el lado de los servicios, yo siempre digo, y para los que quieren ser consultoras, consultores, y que parten este camino como me tocó a mí prácticamente solo, tú tienes que facturar en una semana lo que te va a lograr conseguir la meta del mes completo. Porque las otras 3 semanas son reuniones para prospectar oportunidades. No te las paga nadie. Entonces, ahí hay un cálculo de cuánto es lo que necesito para mantenerme en el mes y cómo voy a lograr durante 3 semanas conseguir negocios que me permitan a ese nivel de precio lograr este resultado.
ok, ese es el cálculo, digo, la banda de abajo. Pero cuando vamos hacia arriba, tenemos varios factores que van agregándose. Bueno, quizás los asesores como yo, ¿cuánto cobran? Pero también te das cuenta que es un margen bastante amplio. Pueden cobrar $20, $50, $100, $150, $500 la hora. Va a depender del nivel de expertise, de marca personal, de varios factores. Y tú vas construyendo esta nube de puntos, ¿te acuerdas? Después ya viene el concepto de apropiación de valor. Entonces, ahí viene el tema, cuando tú eres capaz de entender cuánto valor creas a tu cliente desde el punto de vista económico, desde el punto de vista emocional, tú eres capaz de ocupar ciertas reglas matemáticas que funcionan bastante bien y que aprendí en el mundo de las finanzas corporativas para establecer límites, techo de precios. Entonces tenemos toda una banda, una nube de puntos que parte de una base de costo más margen y termina en apropiación de valor, que es el máximo valor que podría llegar a cobrar siempre y cuando tenga conocimiento del aporte de valor económico y emocional que entrego a mi cliente. Y esa nube de puntos te da el espacio donde tú juegas. Y ahí es donde tienes que ir testeando. Y en ese testeo, siempre digo, es más fácil equivocarse arriba que equivocarse abajo. Si yo coloco un precio alto, es más fácil bajarlo, dar un descuento. Decir, oye, Edwin, Roberto, me cayeron tan bien, me encantan como personas que no les voy a cobrar no les voy a cobrar el 100%, les voy a cobrar un 50%. Y eso suena mucho mejor que estar poniendo precios bajos que después cuesta subir, porque la gente no valoriza realmente la calidad de lo que está haciendo. Entonces, hay mucho de prueba y error, pero basado en esta nube de puntos que hay que construir. Y se construye conociendo al cliente. Entonces, hay todo vuelve al origen que es el cliente, y esta diferencia entre producto y servicio se diluye, pero sí en el camino he descubierto formas de cómo hacer esa evaluación para empresas que son mucho más de consumo masivo, servicios como las consultorías, asesoría o incluso grandes proyectos para la industria minera, la cual trabajé prácticamente 8 años. Entonces, tengo el conocimiento de salir a vender valor en la minería y de comprar valor en la minería. Entonces, estamos viendo proyectos que justamente, ojalá uno de estos proyectos prontamente llegue a México. Ya estamos golpeando la puerta en Perú, ya tuve una reunión en México con alguien que posiblemente nos va a ayudar a buscar esta oportunidad en la industria minera en México, pero también eso lo tuvimos que calcular, y como son proyectos complejos, no fueron 2 semanas, fueron 4 meses que estuvimos trabajando en hacer toda esta construcción de nube de puntos y establecer una estrategia comercial y un diseño de un modelo comercial que fuera factible para desarrollar el negocio, y estamos dando los primeros pasos, afortunadamente, de forma correcta. Todo el éxito en estos pasos que estás dando, y qué bueno que se queda guardada esta entrevista porque estás dando muchísima información que hay que anotar y después acercarse contigo para profundizar en cada uno. Y quiero preguntarte algo que seguramente te encuentras en cada emprendimiento o es un reto muy común. Es cómo logro diferenciarme. Es decir, allá afuera hay un mundo de propuestas. Después de la pandemia nos dimos cuenta que en términos digitales hay todavía más. Pero ¿qué tenemos que hacer las empresas para transmitir que somos una mejor opción que las que están allá afuera? Más allá de comunicarla, ¿cómo dar ese testimonio? Ese es un proceso también que se basa en la construcción. Viendo netamente, y con la pregunta que tú me haces, nosotros, porque participé, como digo, Innovar es Hoy, no soy yo solamente, siempre voy buscando gente dependiendo de los talentos y los proyectos que enfrento. Desarrollamos un proyecto de aceleración y disciplina comercial para 10 startups que estaban bajo una incubadora, que habían recibido fondos de Corfo, que son justamente la Corporación de Fomento al Emprendimiento, pero que los fondos entraron en abril, cuando estábamos empezando la pandemia. Entonces tú entenderás que cumplir hitos comerciales en un estado de incertidumbre tremenda como ese, me plantearon el desafío como en junio. Me dijeron, Ariel, tenemos estos proyectos, nosotros ya teníamos pensado que tú nos podías ayudar un poco con el tema del pitch, con el pitch comercial, pero la verdad es que el pitch comercial, ¿dónde? Si hoy día están todos preocupados de la pandemia, del teletrabajo, de qué va a pasar con esto, cuánto va a durar, cuándo va a salir una vacuna. Entonces dijimos, ok, pero disciplina. Hagamos una aceleración y generemos hábitos, disciplina. Y propuse un proyecto de 16 semanas, 4 meses. Y fuimos construyendo lo que tú justamente me estabas preguntando. Lo fuimos construyendo paso a paso con los proyectos. Fuimos viendo cuáles eran las oportunidades que tenían que hacer.
que tenían que tener, dónde tenían que golpear la puerta. Les pedimos que fueran a prospectar, tuvimos que romper todos sus temores. Y finalmente, después de este proceso de 16 semanas, logramos que en un tiempo de pandemia, de los 10 proyectos, 4 facturaran, 3 tuvieran órdenes de o sea, propuestas comerciales en la mesa, y 3 nos diéramos cuenta que no teníamos por dónde rescatarlo. Creo que eso habla de, y por eso dije tu pregunta me lleva a este proceso de 16 semanas. Tuvimos que sacarnos el tema de la pandemia, que ya lo conversamos, tuvimos que encontrar esta propuesta de valor que, insisto, más que diferenciar es cuál es mi aporte de valor. Y en el camino a entender, en estas 16 semanas, como te digo, que no todos van a querer o se van a interesar en mi propuesta de valor. Pero ese proceso de golpear puertas y que te digan que no es sabroso. Porque en ese minuto se empieza a crear la diferenciación, el ser único. Porque cuando la persona me dice que no, yo averiguo por qué no me dijo que no. Y eso lo voy tomando como información y con eso voy corrigiendo mi relato. Entonces hay un proceso súper iterativo y por lo tanto el hacerme diferente significa que voy creando un relato que le haga sentido a la gente. ¿Y eso cómo lo logro? Llevando el relato a la práctica. Y el 90% de las veces me van a decir que no, pero tengo que entender por qué no. Y con eso voy logrando despegarme un poquito de los atributos de valor de mi producto o servicio y voy creando esta propuesta de valor que siempre es única, porque está asociada a lo que el cliente siente y percibe que recibe. Buenísimo, buenísimo. Ariel, siempre conversar contigo es aprender y aprender y aprender. Qué gran entrevista, qué gran oportunidad de conversar contigo. Y como decía, pues no va a ser la primera ni la última que tendremos oportunidad de contar contigo. Ya lo decía Edwin, esta es tu casa. Y bueno, pues vamos a ir a la tercera sección, a la última sección del programa, no sin antes agradecerte que hayas estado con nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo hasta Chile y esperemos que pronto, cuando tengas visita por México, pues nos podamos ver y seguir conversando. Te mando un fuerte abrazo. Y vamos a la tercera sección, que es la caja de herramientas con Brenda Medina. ¡Oh! Vamos. El micrófono, Brenda, el micrófono. Está muteado. Ahí sí, de esas cosas que suceden en esta pandemia. El micrófono. Sí, pero es parte de, no te preocupes. Ariel, bueno, te decía, estoy así con un montón de apuntes de todos los elementos que has ido compartiendo, o sea, creo que son muy valiosos de verdad. Y nos vamos con estos 3 puntos de inflexión que queremos compartir con nuestra audiencia como cierre. Y el primer punto de inflexión es, ¿cuál es el libro que recomendarías para que todo lector, para que todo emprendedor debería leer y obviamente todo lector que quiere iniciar como emprendedor no se puede perder? Esa pregunta siempre ha sido algo complicado para mí porque lo reconozco y lo reconozco públicamente. Nunca he sido muy amante de la lectura. Sí, me gusta ver muchas cosas, escuchar algunos audios, videos, soy más de consumir cosas rápidas, pero creo que no hay mejor libro que el juntarse con gente y platicar y desde 2 ámbitos, de, oye, ¿cómo te puedo ayudar? O ¿cómo tú me puedes ayudar? Creo que el libro de la vida es uno que siempre recomendaría y en ese sentido, gran parte de las experiencias que desarrollo son justamente de compartir en ese sentido. Yo no soy un iluminado que vengo a darte la respuesta, yo soy un emprendedor más que equivoqué el camino, el startupio que te decía, pero hoy día con eso te quiero invitar a reflexionar. Y yo soy capaz de hoy día guiarte, pero también el día de mañana tú podrías guiarme a mí, porque eso no tiene nada que ver con tu nivel educacional, sino que simplemente con experiencia de vida. Y me ha tocado a mí también, yo hago mentorías, hago incluso formación de mentores en el MBA de la Universidad Católica, y una de las cosas que digo, hoy día estoy en este rol, pero el día de mañana yo también necesito que me mentoreen para hacer mis proyectos. Entonces, esa flexibilidad de conectarte con el libro de la vida, siempre la recomiendo. Y segundo, no sé cuándo, pero Startúpido, yo
el libro, como digo, conectando con un poco lo que está sucediendo ahora, yo le pondría una bajada hoy día que diría, entre tanto COVID e unicornios, un bálsamo de realidad para todos nuestros emprendedores. Porque siempre terminamos hablando de las grandes cosas, pero no del 90% que está realmente desarrollando, luchando todos los días. Hablar de unicornio es súper entretenido, pero bueno, hablemos con la base para que ojalá de ahí crezcan más unicornios. Excelente, Ariel. Estamos ansiosos por tener ya ese libro pronto, pronto. Sabemos que así va a ser. El segundo punto de inflexión. A partir de tu experiencia, ¿qué consejo le darías a los y las emprendedoras para afrontar estos momentos de desánimo o cuando de plano queremos tirar la toalla, destruir el proyecto y decir, yo no estoy para emprender? ¿Cuál sería tu consejo desde tu experiencia? Parte con lo que estábamos comentando, Brenda, el entender quiénes son los que me rodean y me van a dar soporte. O sea, yo personalmente, y creo que todas las emprendedoras y emprendedores desarrollan un proyecto no solo por una ambición personal, sino por la gente que los rodea y los que uno quiere ocuparse. No los que te preocupan, los que quieres ocuparte. Yo siempre lo hablo en los talleres. En mi caso es mi mujer, mis dos hijas, la hija de Katy, mis papás, pero yo tengo hermanos, pero no los considero hoy en este círculo, porque mis hermanos tienen suerte de estar trabajando bien, no tienen problemas, tienen su familia, sí me gusta juntarme con ellos cuando podamos y ver cómo están, pero no son parte de la gente que hoy día me ocupo yo para emprender, porque yo sé que tengo que apoyar a mis padres porque están en una edad tan lucidísimos, tienen casi 70 años los dos, pero están lucidísimos, pero yo sé que me tengo que hacer cargo de ellos en algún minuto. Están mis hijas que quiero darle la mejor educación posible, mi pareja que queremos disfrutar todo lo posible. Entonces, en ese sentido, es volver a conectarte un poco con este núcleo que tú quieres, si es que te va bien, entregarle esos beneficios y compartirlos con ellos. Y mira lo importante que te voy a decir, que si te va mal, son los que te van a dar un abrazo y te van a ayudar a salir adelante. Porque esos que te van a dar una bofetada y te van a decir, te dije que no lo hicieras por cómo, eso no va a ayudar. Entonces, al encontrar ese primer punto, esa primera ancla, viene después el reencuentro con uno mismo, porque ya toma sentido para quiénes lo estoy haciendo. Y ahí eso me ayuda también a conectarme conmigo mismo. Creo que con eso doy por respondida la pregunta que tú me hiciste, ¿no? Perfecto. Sí, totalmente. Y tercer punto de inflexión. ¿Qué herramienta o herramientas nos podrías recomendar que son las básicas para iniciar como emprendedores? Puede ser una app, una página, no sé, algún tipo de algo muy, muy tangible, algún dispositivo, un software, no sé, algo que nos ayude en este inicio de un emprendimiento. Yo te diría algo que va a sonar súper simple, pero es muy, muy, muy relevante. El calendario de tu correo electrónico o el de tu teléfono. Creo que no hay mejor herramienta que eso. Cuando yo hablo de esta filosofía de empezar a planificar tu día a día con estas 3 actividades que tienen que ir a generar oportunidades, tú tienes que bloquear agenda. Y tienes que saber que hoy día, por ejemplo, yo tenía un programa con ustedes, entonces bloqueé mi agenda, bloqueé un espacio de mi tiempo para preparar y ver lo que ustedes me enviaron. Y así, por ejemplo, voy bloqueando mi agenda primero en oportunidades. Segundo, en cómo ir canalizando, desarrollando esa oportunidad, porque algunas veces tengo que enviar propuestas o tengo que preparar los talleres y por lo tanto voy viendo que mi agenda se va achicando los espacios disponibles, incluso a veces hacer bicicleta. Ok, me bloqueo. Manejo de agenda, yo creo que es la mejor herramienta. Hay gente que lo hace con sistemas más sofisticados, hay gente que dice, oye, juntémonos, te mando mi calendar para que vean mi espacio en la agenda, pero finalmente es agenda, y eso creo que es la herramienta básica y la que trae el teléfono es suficiente. Ahora, ¿hay software más elaborado? Sí, pero eso va a depender de la habilidad de cada uno. Si yo quiero salir a correr mañana, no necesito comprarme unas zapatillas o unos tenis de $300 hoy, porque lo más probable es que no los voy a ocupar nunca para eso. Hoy día parto con lo que tengo y a medida que voy desarrollando esta habilidad, uno solito va a buscando y progresando en la profundidad de esta herramienta. Pero para mí, calendario, si yo les muestro mi calendario, está casi todo el día lleno porque me planifico para justamente dar prioridad a las cosas importantes y urgentes. Buenísimo, y sin duda, ¿no? No importa, a algunos nos gusta mucho y yo soy de esas personas que tengo el calendario, ¿no? La agenda así como la necesito escribir y necesito ocupar plumones y colores y un montón de herramientas para tenerlo más fresco. Soy muy visual. Sí, también sirve todo, pero que lleve a la agenda, que te lleve a planificar y hacer cosas importantes.
La verdad ha sido una charla increíble. Muchísimas gracias, Ariel. Gracias por compartirte. Gracias por tu tiempo con intención, que son de las cosas que las personas tenemos, ¿no? O sea, solamente eso, dar nuestro tiempo y hacerlo con intención. Gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. Ha sido una conversación muy enriquecedora y, bueno, sin duda, invitamos a nuestra audiencia a seguir a Ariel en sus redes sociales. Siempre comparte información de mucho valor que seguramente será relevante para cada uno de ustedes. Y bueno, también importantísimo, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. También agradecemos que compartas este episodio con la persona que necesite escuchar estas recomendaciones. Feliz de iniciar con el pie derecho contigo como nuestro primer invitado de esta segunda temporada. Y bueno, de verdad ha sido un placer enorme. Gracias a Roberto, gracias a Edwin por tener este programa tan enriquecedor. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias. Gracias a todos, que estén muy bien, un abrazo. Y mi casa, Innovar Hoy en Chile, también su casa para toda la gente de México que quiera explorar oportunidades acá. Así que hagamos esto que crezca. Latinoamérica es tremenda, nos falta juntarnos un poquito más y conectar, y la pandemia nos está ayudando justamente a eso, y esto es una prueba de poder estar con ustedes y feliz de participar en este primer capítulo en la segunda temporada. Brenda, Roberto, Edwin, un abrazo, que estén muy bien, cuídense.